Hola estimados estudiantes, estamos en un nuevo video tutorial y en esta ocasión vamos a hablar del tejido óseo y las diferentes porciones o estructuras que están contenidos en él. En este caso nos encontramos visualizando lo que sería un hueso largo. Se trata del húmero y vamos a tratar de reconocer esas estructuras básicas del hueso. Entonces, si podemos analizar en este recuadro que nos da un panorama general del corte histológico, encontraremos desde la parte más externa de este hueso hasta la parte más interna. Entonces comencemos a analizar la parte superficial. Entonces, en la parte superficial nosotros notamos estas asas de fibras musculares que eventualmente pertenecen al músculo que se inserta precisamente en este hueso. Luego tenemos a lo largo de la periferia de este hueso una línea más oscura que sería esta de acá, y se trata de la envoltura del hueso, en todo caso un hueso denso, un hueso compacto, muy mineralizado, que en este caso sería el periósteo. Entonces esto es músculo y esto es periósteo, que sería músculo, periósteo, eso que ven ustedes más denso por ahí. Avanzando en lo que sería la parte interna del hueso, encontraremos esta parte de acá que corresponde al hueso compacto o hueso denso. Ya en esta superficie encontraremos las trabéculas óseas que no se aprecian muy bien en esta magnificación. Lo veremos mejor cuando le apliquemos más de 400x de zoom en esta zona. Y pues eventualmente tenemos el espacio para la médula ósea. Ya vamos a tratar de reconocer algunas estructuras ahí. Entonces vamos a reconocer, aquí tenemos las fibras musculares, todo esto es músculo, y acá tenemos lo que sería el periósteo, que recorre o envuelve las periferias del hueso. Lo vamos a encontrar lo largo y lo ancho de los límites del hueso como tal. Entonces si ustedes evalúan a lo largo de lo que sería el espesor del hueso compacto o hueso denso, vamos a encontrar todo. Recuerden que el hueso es un tejido conectivo especializado que tiene una matriz mineral y eventualmente vamos a encontrar esa separación de células típicos de un tejido conectivo, pero pues su matriz va a ser rígida. Entonces la matriz está constituida principalmente por fibras colágeno tipo 3 y minerales que se han depositado y se siguen depositando en el proceso de remodelado óseo constante, que en este caso sería de magnesio y de calcio. Hay una estructura básica que presenta y es la osteona. La osteona, que constituye un centro de crecimiento columnar o cilíndrico, donde los osteocitos, que son las células que conforman a la osteona, crecen en espiral alrededor de lo que serían los canales vasculares. En este caso vamos a encontrar dos tipos de canales, unos canales que van a ser redondos y simétricos y otros que van a ser alargados. Los que están dispuestos de forma vertical son los canales de Haber, como este, y los que están dispuestos en forma horizontal son los canales de Volkmann. Entonces, lo que vamos a ver en el corte histológico, los que tienen una definición más simétrica o a lo redonda pertenecerán a los canales de Haber, y los que son más alargados pertenecerán a los canales de Volkmann. Ahora, como recapitulamos, aquí tenemos estos puntos, serían los osteocitos, que están dispuestos a lo largo y lo ancho de lo que sería la osteona y que constituyen el patrón o las células que van a construir el hueso constantemente y que van a participar en el remodelado de la misma. Tienen un patrón de crecimiento en espiral y en forma de columna. Recuerden que el canal de Haber aportará la vascularización necesaria para que estos osteocitos logren esa función. Si nosotros nos percatamos un poco más, encontraremos que estas células están como que siguiendo un trayecto, ¿no? Y ese trayecto es el camino que recorren en espiral para lograr formar ese patrón columnar, de tal manera de que encuentran células que están a la periferia y que van como que dándole la vuelta al hueso hasta acercarse a lo que sería el centro de la misma. Ese es el típico crecimiento columnar.
que presenta. Recuerden que en esta porción de acá encontramos la matriz mineralizada del hueso. Entonces eso es básicamente. Aquí entonces encontramos un canal de Havers, otro canal de Havers, otro canal de Havers. Vamos a tratar de buscar un canal de Volkmann. Aquí tenemos un canal de Volkmann, ya que está dispuesto de forma horizontal. Aquí tenemos otro canal de Havers y aquí tendríamos un canal de Volkmann. Esa forma que tienen es por el tipo de corte. Recuerden que el hueso crece también en espiral y por eso los osteocitos lo hacen de esa manera. Así que es como que se haya torcido esa parte, pero es necesario para el crecimiento y formación constante del hueso. Vamos a avanzar de lo que sería la parte densa del hueso y vamos a irnos al límite con los espacios vasculares. Inmediatamente después de lo que sería el hueso denso, encontraríamos lo que sería el trabeculado óseo. Y el trabeculado óseo está formado básicamente por osteocitos. Entonces aquí tenemos las trabéculas óseas. Siguen un patrón como de una red de hueso que está alrededor de grandes cavidades o espacios. Recuerden que estos espacios que tenemos acá es el resultado de su desarrollo histoembriológico. Recuerden que luego de lo que sería las células mesenquimatosas y luego de que esas células mesenquimatosas se diferencian a condrocitos, en las partes centrales del hueso los condrocitos comienzan a organizarse formando una célula de mayor tamaño, o sea, una célula hipertrófica. Entonces esas células que crecen o que hacen esos espacios garantizan que la vascularización pueda llegar a ellos y generar polos de crecimiento mineral, de tal manera de que eso es el resultado del desarrollo embriológico de los mismos. Entonces aquí encontramos en la superficie o en el límite encontramos a lo que sería ese hueso trabecular. Aquí tenemos hueso denso, espacio medular y trabéculas. Vamos a avanzar más hacia el centro de lo que sería el hueso y vamos a encontrar esta estructura interesante acá. Y esta estructura que vamos a notar cuando se aclare un poco lo que sería el zoom por el grado de magnificación que aquí estamos prácticamente, es hueso denso. Este hueso denso es un remanente del corte, o sea, es un fragmento de hueso denso que a la hora del corte se desplazó como un artefacto hacia lo que serían los límites de la médula. Vamos a arreglar aquí lo del zoom para tener una mejor perspectiva. Y aquí lo tenemos mejor. Muy bien, entonces aquí tenemos, si se fijan, ese hueso denso. Aquí tenemos los osteocitos típico del hueso denso. Y aquí tenemos trabécula, una trabécula desprendida también, obviamente estaba sobre la superficie. Ese patrón así como de ramificaciones, como de red, pertenece a eso. Ahora hay algo que encontramos en esta porción de médula y que debe ser para ustedes familiar. A lo que me estoy refiriendo a este tipo de aglomeración que es de grasa y es el resultado de lo que acumula una de las dos partes de la médula. Recuerden que la médula se divide en médula amarilla y médula roja. Así que aquí tenemos grasa acumulada. Recuerden que la médula lo hace con fines energéticos. Aquí tenemos más trabéculas y aquí tenemos eventualmente la grasa acumulada como les he descrito antes. Entonces, haciendo una recapitulación, músculo, periósteo, hueso denso, en la superficie trabéculas, ahí solo se verán con 400x de zoom. Y pues ahí encontramos médula, principalmente médula amarilla en esta porción del hueso.
Lógicamente, si encontramos médula amarilla es que estamos a nivel del tercio medio o a nivel de la mitad de la porción del púmen. Ahora vamos a recapitular un poco con respecto a el desarrollo embriológico en cuanto a la osificación del hueso. Ok, ahora estamos evaluando lo que sería la osificación y vamos a tratar de reconocer algunas estructuras. Eventualmente en este corte histológico no vamos a encontrar lo que sería la osificación completa porque se está generando. Es una osificación de tipo endocondral. Entonces vamos a ubicarnos en primer lugar. Todo esto de acá es músculo, que sería esta porción de acá, músculo. Aquí tenemos lo que sería la parte densa de hueso. Todavía no se diferencia el periósteo, pero sí hay grados de mineralización. Disperso, se ha creado una matriz laxa y esa matriz laxa es previa a la mineralización. Luego ya encontramos polos de osificación y esto que ven ustedes más claro o más coloreado de hematoxilina se trata pues de la mineralización. Aquí tenemos, vamos a notarlo mejor, vamos a tener una mezcla entre condrocitos y también vamos a encontrar algunas cuantas estructuras típicas del hueso así de carácter medular, todavía por el proceso de osificación en el cual se está desarrollando. Aquí tenemos los extremos del hueso y aquí, no sé si ustedes lo pueden percibir, pero van a notar de que aquí con las células comienzan a generar espacios más grandes, típico de la hipertrofia que sufren los condrocitos para dar lugar a que los espacios medulares ocupen ese lugar y luego mineralizar. Entonces, músculo, prematriz, mineral, hueso en formación, hueso denso en formación, espacios medulares de vascularización. Aquí extremos. Todo esto que ustedes notan de color azul se trata de lo que sería cartílago. Cartílago que se convertirá en hueso y que cartílago que quedará todavía a nivel de los extremos articulares. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de facilitar el movimiento en la cápsula articular. Recuerden que una articulación combina tanto cartílago como tendón, todo ello envuelto en una cápsula articular llena de un líquido que se conoce como sinovia o líquido sinovial. De tal manera que acá se va a formar eso, porque aquí tenemos el húmero y aquí ya tenemos la conexión con el cúbito y el radio. Ok, vamos a hacer zoom en esta zona de acá para poder reconocer las estructuras que están en proceso de osificación. Recuerden que es un proceso que lleva tiempo y que implica la transición entre células de tipo condrocitos a la diferenciación a matriz y luego los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos que llegarán a ocupar esa zona. Entonces aquí tenemos una prematriz, aquí tenemos ya los primeros polos de crecimiento óseo. Y aquí hay una estructura muy interesante que nos va a permitir entender por qué sigue ese patrón en espiral en el crecimiento óseo. Se trata, esperemos que se aclare un poco la imagen por el zoom, los retos cuando uno graba en vivo. Vamos a tratar de mejorar la calidad de la imagen. Recuerden de que aquí se ve mucho mejor. Listo. Esto de acá, chicos, no son espacios medulares. Estos chicos de acá son los canales de Havers. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué son tan grandes y por qué hay tantos espacios? Recuerden que estamos hablando de osificación y aquí el hueso se está construyendo. Así que el hueso se va a ir formando alrededor de este espacio vascular. Así que conforme pase el tiempo y la osificación,
esto se va a hacer cada vez más pequeño. Y estos puntos que ustedes ven a este alrededor se tratan de los osteocitos. Entonces aquí tenemos los canales de Havers, aquí podemos tener uno de Volkmann, aquí se nota mucho mejor. Todo esto es hueso en construcción. Por eso ustedes notan esos espacios grandes. No lo confundan con hueso trabecular, porque no lo es, sino es que se está construyendo esos canales y se está mineralizando el hueso, y los osteocitos están creando su patrón en espiral. Ahora, más hacia lo que sería el centro del hueso, vamos a ponerlo un poquito en contexto. Estamos acá. Vamos a encontrar todavía células dispersas y vamos a encontrar una mezcla entre condrocitos, que serían lo que ustedes notan de un aspecto celeste, y osteocitos, que ustedes encuentran con un patrón un poco más violeta o rosado. Estas células condrocíticas se van a encargar de ¿qué? Estas células se van a encargar de terminar de formar el hueso. Aquí tenemos una porción de hueso en formación, aquí tenemos los osteocitos. De seguir generando la matriz mineral del hueso y seguir un patrón. Recuerden que los condrocitos definen la forma que luego va a mineralizarse ese hueso. Entonces, primero el hueso, antes de ser eso, un mineral denso, fue algo cartilaginoso suave. Entonces los condrocitos van a ser, por decir así, un croquis de lo que sería el hueso. Y los osteocitos, a través de los osteoblastos y osteoclastos, van a darle la forma que los condrocitos han definido, por decirlo así. Por eso que en esta parte en sí no encontramos médula todavía. En esta porción todavía no encontramos médula, porque para que exista médula tienen que haber espacios vasculares que todavía no están formados. O sea, sí existe vascularización, pero todavía no es médula ósea donde se produzcan células o donde se almacene energía. Vamos a irnos a uno de los extremos de, que es esta parte de acá, que aquí tenemos la transición entre lo que serían las porciones que ya se están mineralizando junto con lo que serían los condrocitos que están ayudando o contribuyendo al crecimiento de este hueso. Recuerden ese proceso, ¿no? El proceso mediante el cual los condrocitos sufren un proceso de hipertrofia, o sea, aumentan de tamaño para lograr generar los espacios necesarios para que la vascularización llegue. Con la vascularización llegan las células capaces de mineralizar al hueso, y también llegan eventualmente factores de crecimiento y pues lógicamente le ayudará en el proceso de mineralización. Entonces aquí encontramos hueso denso mineralizado, los osteocitos haciendo ese trabajo. Aquí encontramos la matriz, la prematriz que hacen los condrocitos, y esa se le conoce como ostioide. Y aquí lo que tenemos son condrocitos que son hipertróficos, o sea, que están más grandes. Aquí está un condrocito de tamaño habitual y pues como ustedes pueden notar la diferencia es bastante significativa. Esos condrocitos aumentan de tamaño para generar los espacios para que la vascularización llegue y en conjunto contribuya a la formación del hueso. Recuerden que esto se trata de una osificación de carácter endocondral y en cuyo caso el proceso va a estar alternado entre qué parte se osifica y qué nuevas zonas de osificación se tendrá. Entonces espero, chicos, que con este video tutorial hayamos podido entender mejor lo que serían las estructuras típicas del hueso y algunas pautas de osificación, en este caso la de carácter endocondral. Así que nos vemos pronto.